a ustedes estar como un poquito más libres y más dispuestos a compartir sus diferencias, que sería importante que lo hicieran. Acá en la pantalla están viendo por un lado la tapa del texto que tiene el capítulo de Axel Margling y la otra tapa que yo había mostrado la otra vez de otro libro. Y acá puse un fotomontaje que hizo a sintetizar su idea de la película y mostró a Karamakate en sus dos momentos de juventud y de cuando es más grande, a la vez que muestra la toma de la película en relación al lugar donde transcurre. Me pareció un fotomontaje interesante para identificar la película, así que de paso ya vamos mostrando algunas producciones de ustedes. Poner de relieve antes de empezar es que, o ya en realidad ya empezamos, pero es que nosotros les habíamos pedido que hicieran una lista de referencias de bibliografía o de filmes, y por ejemplo yo copié la forma en que uno o una de ustedes referenció lo que habían usado. Acá aparecen 3 referencias. Una es la del capítulo de Axel Margling. La otra es la referencia de la película, y la tercera es una publicación que está dada por Axel Margling. Esto lo muestro por 2 motivos. Uno, porque acá se ve que esta forma de... ¿Estoy en silencio? ¿Me escuchan? Sí. Está silenciada. Entonces decía, acá en esta lista vemos que hay datos que cuando uno hace la referencia de texto, lo muestro porque muchos de ustedes no pusieron la referencia de forma completa, que no pasaba nada porque ahora estábamos explorando, y pusieron, por ejemplo, el capítulo que leímos en la clase o el capítulo de Axel Margling, pero no se preocuparon por poner unas referencias un poco más completas. De todas maneras, en la primera cita de acá lo que vemos es que esta persona citó al libro, y estrictamente yo calculo que esa persona no leyó el libro entero, sino solamente un capítulo. Entonces, como para ir afinando un poquito qué buscamos en la materia cuando les pedimos que ustedes vayan citando. Por ahora no les dimos ninguna forma de citación específica y está todo bien, no se preocupen, pero sí les vamos anticipando que para la primera entrega de parcial, cuando armen ustedes con sus cajitas de los portafolios en la entrega, sí les vamos a pedir que busquen una forma de citar y la apliquen. Con esto quiero decir que hay distintas convenciones de citado. De nuevo, ahora no nos vamos a meter en todo eso, pero sí dejo como encendida la lamparita de que en algún momento hay que preocuparse por las formas de citado. Lo otro que quiero destacar es que varios y varias de ustedes en sus producciones usaron otras fuentes u otros datos, otras referencias, y si bien las citaron dentro del texto, después no las pusieron en la lista de referencias. Algunos de ustedes sí, pero la mayoría de ustedes no. Se los hago notar para que ustedes tomen atención que sí está bueno que si usan otras fuentes, aunque no sea, porque nosotros habíamos dicho en la guía, referencias bibliográficas o filmográficas, ¿no? Quizás de nuestro lado estuvo muy restringida la consigna y no pusimos específicamente y pongan en la lista otras referencias, pero los y las alentamos a que si usan otras referencias, se ocupen por ponerlo después en la lista de referencias, que les pedimos que las organicen de modo alfabético. Acá esta lista que estoy mostrando está organizada de modo alfabético. ¿Ven? La primera autora es Axel Margling, que empieza con A. La segunda cita es la película, que empieza con la cita del productor, y la inicial es la G, gallego. La tercera es Palmer, y es la P. O sea, esto está ordenado por alfabeto, y así les vamos a pedir que hagan sus referencias. Simplemente les llamo la atención acerca de que en esta cátedra vamos
a tomar como legal y legítimo cualquier otra fuente que quieran usar, si bien vamos a ir también afinando a lo largo del cuatrimestre cuáles fuentes usar para una cosa o para otra, pero por ahora cualquier recurso que usen, los alentamos a que los usen en su lista de referencia. Sigo para introducir algo interesante que de las guías, de las respuestas que en realidad alcancé a leer por arriba todo lo que enviaron, aún lo que enviaron más tarde, pero hago una buena salvedad de decir por arriba, quiere decir que no leí en detalle, pero si no recuerdo mal, hay solamente 2 personas que identificaron que en la película se usan varias lenguas, y eso era algo que nosotras estábamos interesadas en que identifiquen, porque es parte de la propuesta de esta película, pero además ese uso de la variedad de lenguas es un dato en sí mismo, es decir, la película se preocupa por mostrar justamente esa variedad de la que queremos hablar, variedad de formas de conocer, y lo que estoy perfilando ahora también es que el lenguaje tiene mucho que ver con la producción de conocimiento. Y ahora por lenguaje me estoy refiriendo solamente a idiomas, ahora. No quiere decir que siempre, pero ahora. Y en la película se usan 10 idiomas distintos, y yo busqué 2 lugares donde ustedes pueden ir a chusmear o curiosear, como dijimos en el programa, un poquito más sobre esto, y uno de los links que les pego ahí es justamente de alguien que participó en el equipo de producción y explica un poquito esto, por qué se preocuparon por hacerlo así, y una cuestión que remarca esta persona es que muchas veces en las películas, cuando aparecen grupos humanos diferentes, las lenguas que se usan solamente se ponen como si fueran de fondo, o inclusive en algunas películas se dice que en la película se habla una lengua, supongamos el cubeo, y sin embargo lo que después está en la película es cualquier otra cosa menos esa lengua. Entonces esta persona que habla de la producción de la película se preocupa por explicar estas cuestiones, y me pareció algo interesante como para que si tienen ganas de profundizarlo lo puedan hacer. Varios de ustedes y varias de ustedes, y acá ya voy entrando a lo que yo llamé algo así como que iba a presentar distintas respuestas de ustedes para después abrir un intercambio entre todas y todos los que estamos esta noche. Ahora entonces voy entrando a estas cuestiones que ustedes identificaron. Lo que quiero decir primero es que la verdad que de nuevo queremos felicitar a todos los grupos y a todo el grupo de trabajo, porque están produciendo muchísimo, con mucho cuidado, con mucho respeto, por lo menos hasta donde nosotras podemos observar, preocupándose por el compañero o compañera, buscando formas de integrarse, y la verdad que nosotras desde la posición docente eso era algo que queríamos que se desarrolle lo más posible, y está ocurriendo y nos sentimos contentas con eso. Por lo cual se nos presenta a nosotras un desafío, que es que hay muchísimo material para mostrar. Hoy en la reunión que tuvimos nosotras más temprano estuvimos tratando de sistematizar algunas partes de ese material como para después volverlo a poner a disposición de ustedes. De todas maneras, también los y las invitamos a, además de hacer su intercambio por grupos, si quieren conectarse con otros grupos también. De hecho, un par de los grupos mencionaron que hicieron eso de hecho, es decir, no quedarse solamente con el grupo con les tocó, sino que si quieren también cruzar fronteras de grupo, háganlo. Sin embargo, para ordenar las producciones, sí vamos a tomar el criterio de irlas ordenando por grupo. Pero entonces ahora vuelvo a uno de los puntos que muchos de ustedes destacaron en su escritura, que fue la cuestión de la escucha. Yo acá elegí mostrarlo en realidad a través de una captura de pantalla que hice yo, y lo hice así porque había muchos de ustedes que se referían a esto de formas muy variadas, y bueno, lo sinteticé en esto, ¿no? Entonces, la película sí trae un aspecto acerca de la escucha en sentido real, de escuchar lo que alguien me está diciendo en tiempo real, y de una escucha que es más bien metafórica, más amplia, que
vendría a querer decir tratar de interesarse por lo que otras personas o grupos tienen para decir, de forma más amplia. Entonces, ese es un punto que me gustaría ver si lo podemos profundizar en el intercambio. ¿Qué significa escuchar, tanto en la forma concreta de escuchar, y para eso hace falta traducir, por eso justamente nos gusta esta película, por lo que explicaba antes. Para escuchar y entender, también hace falta ir traduciendo, de nuevo, en un sentido real, del alemán a otras lenguas, por ejemplo, tanto como en un sentido metafórico, de una cultura a otra cultura. Acá hice otras capturas de pantalla para mostrar un poquito que el sentido de escuchar en una parte de la película. Primero, Caramacate le da la indicación a Teo acerca de que mantenga el remo más cerca de la embarcación, en un sentido técnico, cómo se rema, y después lo que le dice es, escuche, el río le dice cuando debe remar. Entonces, de nuevo, acá estamos jugando con esta noción de escuchar en un sentido, si se quiere, ampliado, o si quiere en un sentido de lo concreto y en un sentido metafórico. Ese es un punto. Otro punto que quería destacar es que, y lo pongo también de nuevo a rodar para que si quieren lo podamos trabajar hoy, es la variedad de formas en que ustedes respondieron a la consigna, y muchos y muchas de ustedes eligieron esta forma de hacerlo. Es decir, buscar palabras claves que en varios casos decían que en realidad las encontraban tanto a partir de lo que les había producido la película, como de la lectura del texto, y la representaban de estos modos y lo ponían a rodar para que nosotras como docentes viéramos cómo habían estado ustedes pensando estas cuestiones. Entonces, acá lo que traigo es más bien un punto, si se quiere, de lo que nosotras en el programa habíamos empezado a llamar el método o camino, la forma en que ustedes van a ir produciendo el conocimiento en esta materia. Otro punto, muchos y muchas de ustedes de esta frase que sacaron de la lectura: buscamos el conocimiento para resistir al caos, para reordenar la realidad o para alterar las construcciones, y otras han hecho. Que acá hay una definición, que es el conocimiento, que está vinculada a tratar de generar sentido o producir sentido, que es sí una de las tradiciones acerca de cómo entender qué es conocer. Acá voy a mostrar una respuesta que no con la que yo no necesariamente acuerdo, pero la quiero poner un poquito para también ver si podemos hablar de esto en el intercambio, que es que esta persona dice que lo que primero encuentra entre la película y el texto es una contradicción. Por el lado del texto, la ciencia vendría a ser lo avanzado, lo evolucionado, y los conocimientos ancestrales, algo que debe quedar en el pasado, algo antiguo, viejo. De hecho, dice textual, con el advenimiento de la agricultura científica del siglo XIX, todas las otras formas de agricultura se convirtieron inmediatamente en algo tradicional o atrasado, o en agricultura de subsistencia. Sin embargo, en la película El científico, en 1909, que está acompañado de un antiguo esclavo, va en busca de un chamán amazónico para que lo cure de una enfermedad que la ciencia no puede. Esta persona sostiene de esta manera, esta persona que produjo esta respuesta, que el texto de Apfel Margrin está diciendo que la ciencia es lo avanzado y lo evolucionado. Como ya vimos en la clase pasada, esa no es nuestra interpretación del texto, pero varios y varias de ustedes en la guía 2 sostenían esta posición, sostienen que el texto dice eso, y desde nuestro punto de vista de la cátedra, el texto de ninguna manera dice eso, pero hay algo entonces para continuar desmenuzando acá, y por eso lo traje como para seguir pensando. Otra de las cuestiones que era muy común en las respuestas de ustedes, yo elegí esta respuesta, pero aparecía en muchas de sus respuestas, eran estas relaciones de fuerza entre
lo que se considera tradicional y lo que va ocurriendo y va cambiando. Y esta persona se preocupó por buscar el sentido de la palabra, el significado de la palabra alterar, y encontró que en principio la palabra alterar refiere por lo menos a dos cosas. Una es cambiar la esencia de algo, pero la otra definición es perturbar. Y esta persona presentó una reflexión bastante detallada acerca de que en realidad, si estamos hablando de cambio, ella o él podría acordar con el sentido de que a lo largo de la historia las cosas cambian, pero si estamos hablando de perturbar, entonces no acordaría. Este punto entonces trae un poco esta relación entre conocimiento, poder y violencia. Y la última filmina disparadora sería que la ciencia y el progreso pueden ir de la mano con otras tradiciones y formas de pensar. Alguno o alguna de ustedes escribió esto y nosotras lo queremos traer para profundizarlo y para hablar acá, porque voy a poner solamente esa filmina de la ilustración que alguien eh, puso en su guía, que por ejemplo en esta ilustración, si no recuerdo mal, la persona que la eligió no puso ni de quién era la ilustración, ni dónde la sacó, ni nada, y de nuevo, acá estaría bueno que si usan fuentes de imagen. Se escucha cortado, profe. Entonces, a ver, ahora lo que tendríamos la expectativa de que suceda es que quien quiera tome la palabra y empiece por cualquiera de las filminas que pusimos como iniciadoras del intercambio. Pueden elegir cualquiera y darle para adelante y empezamos con el diálogo. Y acá además puede participar el que quiera o la que quiera, es decir, acá de lo que se trataría es tratar de intercambiar ideas entre todos nosotros. Algo que yo no hice es empezar a grabar, no sé si alguien lo hizo hoy temprano. ¿Alguien está grabando? Sí, a mí me parece que está grabando. Sí, arriba dice grabando. Buenísimo. Entonces, después tenemos el video. Bueno, entonces abrimos la rueda de intercambio como venga. Ahora nadie va a hablar. Bueno, yo si quieren hablo. Soy acá, Mapu, Mariana Aparicio. Esperen que quiero sacar. Ahí está. Yo fui la persona que escribí busqué el signo de esta palabra, alterar. Una era un significado que yo en la reflexión que hice puse que era algo que para mí era positivo, cambiar la característica, la esencia o la forma de una cosa. Sacate o la que ropa. la otra definición puede ser Se la ropa. perturbar o trastornar el estado normal de una cosa. Nada, la reflexión que yo hice respecto al texto y también por haber visto la película es que me parece que la autora a lo largo de los escritos lo que hace es transmitir que no es que no está bueno el cambio, como que los cambios en la medida que son necesarios para evolucionar, para poder progresar y para poder llegar a un objetivo piola, están buenos y son positivos, que a veces para poder lograr una evolución o un progreso es necesario cambiar la esencia o la forma o las características de lo que uno está estudiando o a lo que uno apunta. Y que en ese sentido me parece positivo. O sea, yo siempre pienso que las cosas por sí solas tienen cierta esencia, que siempre está bueno mantenerlas, pero que también a veces sufren alteraciones, que no siempre ese sufrimiento o esa alteración tiene por qué ser malo. Por eso decía, como que en la medida que sea un cambio necesario, me parece que está bueno porque es positivo, pero que también la misma palabra alteración, que tiene este significado de que es perturbar o trastornar el estado normal de una cosa, es cuando no me parece que esté bueno. La autora, en un momento en el texto, dice que cuando el conocimiento es patrocinado
sino no puede separarse de cuestiones de poder ni de cuestiones económicas. Entonces ahí es cuando me refiero que algo negativo, que es perturbar o trastornar ese estado de las cosas, porque, bueno, es como una forma de usar al conocimiento, o de que la búsqueda del conocimiento no sea para un fin legítimo, sino un fin económico, que bueno, que yo en el texto también lo relacioné con la situación actual, ¿no? De cómo estamos hoy, a dónde llegamos y todo esto que nos está sucediendo respecto, por ejemplo, a la pandemia, cómo es que con todo este conocimiento llegamos hasta acá. Entonces creo que somos responsables del conocimiento, que en esa búsqueda de conocimiento, porque también puse la de la frase de Palmer de buscamos el conocimiento para resistir al caos, creo que está bueno que no solo se use para resistir al caos, sino que sea también para poder evitarlo. Y nada, bueno, un poco eso, no quiero ser muy, muy repetitiva, pero eso fue lo que yo quise transmitir cuando busqué la definición de esas palabras, de esa palabra, porque me parecía piola verlo desde los dos lados, como entender nada, la crítica que hace la autora a esta nueva forma de ciencia en el texto. No mucho más. Cualquiera puede intervenir. Sí, ¿se me escucha bien? Sí. Sí. No, está bueno lo que dice acá Mapu. A mí me hace pensar esto que dijiste de que las cosas, si bien tienen una cierta esencia, a la vez cambian. Me hace pensar en por ahí los primeros filósofos griegos, no sé, Heráclito, Parménides, esa gente, muy, muy vieja ya, que hablaban justamente de esto del cambio y la permanencia, y de cómo ambas cosas están en la realidad, de que para que una cosa tiene que tener una esencia definida de alguna forma, pero a la vez como estamos atados y vivimos en el tiempo, y toda la realidad que nos rodea está en el tiempo, necesariamente, o sea, parte de esa esencia es que la cosa cambie, y lo que la cosa está constituido justamente por ese cambio que se va dando en el tiempo. Entonces, como que las cosas siempre son la misma cosa, y se puede ver esto en la ciencia, pero a la vez es distinto hoy de lo que fue ayer y de lo que va a ser mañana. Si quiero intervenir con algo Sí. para agregar a lo que estás diciendo, que me parece buenísima la reflexión que estás trayendo, vinculándolo a algo que ya vimos en la guía 1 y en la 2, y ahora en la 3 vuelve a aparecer de otras maneras, que es que nosotros habíamos dicho desde el inicio de la materia que en la tradición de Occidente, como se fue haciendo históricamente a lo largo del tiempo, hubo una tendencia a sostener más bien un pensamiento que no permitiera pensar en dos cosas al mismo tiempo. En este caso vos estás trayendo justamente esa posibilidad de pensar que las cosas, que los entes, voy a usar ese término, son y a la vez mutan. Esa noción de pensamiento en complejidad, en una relación, si se quiere, tensa entre sí, nos permitiría comprender un poco lo que están trayendo tanto Mapu como vos ahora, que es que efectivamente la realidad parece informarnos, y nuestra experiencia parece informarnos de esa doble situación. Sin embargo, lo que ya veníamos viendo es que hay una tradición de pensamiento occidental que tendió a reconocerse más bien en la identificación de esencias y de que algo solo es idéntico a sí mismo. Lo habíamos llamado a eso el principio de identidad en la primera clase, si se acuerdan. Sí. Entonces acá vamos hilando un poquito las cosas de las guías anteriores y poniéndolas en movimiento con esta guía. Perdón, yo te interrumpí, así que no sé si habías terminado. Si no habías terminado, dale nomás. Pero me parecía No era mucho más igual. Que
así como la cosa que estudiamos, el ente, bueno, ya que trajo la palabra usted, profe, la puedo usar, el ente que estudiamos cambia a la vez que permanece, necesariamente la ciencia que la estudia y el conocimiento en realidad que tenemos de ella, sea o no científico por el método, eh, tiene que estar también. Nada, eso. ¿Qué más quieren entrar en el ruedo? Algo acá. Dale, Jessica. Bien. Eh, un momento donde Manduca le explico en chamán, chamán. Bueno, porque es como que las dos, como que el desarrollo de una cultura y de la otra no pueden estar, como que no se permiten conectar por diferentes cuestiones. Claro, una cuestión que habíamos visto en la clase pasada era la definición del término tradiciones científicas comparadas, que aparecía en el texto de Apfel Margling, y que, ¿quién dijo sí? Yo, Gabriel. Gabriel, ¿querés explicarlo? No, lo recordaba justamente en el texto cuando... Está. No, porque por ahí está bueno que si lo recuerdan y quieren hablar, hablen ustedes. ¿Alguien quiere explicar lo que es tradiciones científicas comparadas? Si no, voy yo, no hay drama. No, tranquilo. Bueno, lo que decía era que esta terminología que usa la autora del capítulo que estuvimos leyendo, como ya vimos la otra vez, trae esta forma, esta perspectiva sobre el conocimiento como un posible principio de solución para esto de lo que estamos hablando ahora, que en términos extremos es la muerte de personas físicas y de culturas enteras, o sea, el genocidio, tanto el genocidio físico como cultural, sería un extremo que tenemos miles de ejemplos en la historia y en el presente. Y lo que ella dice específicamente desde el ángulo, desde la perspectiva del conocimiento, sería, bueno, una forma de no adoptar esa postura extrema es al revés, es preguntarme cuáles son las distintas tradiciones del conocimiento, compararlas entre sí, pero no en un sentido de cuál es mejor o peor que otra, sino lo que ella trata de explicar en el texto es en el sentido de que cada una de esas tradiciones fue permitiendo dar respuestas a ciertas situaciones en las que estaban viviendo o en las que están viviendo actualmente. O sea que el sentido de comparado, en el caso de esta autora, no tiene en este capítulo el matiz de decir esta tradición de conocimiento es mejor o peor que esta otra, sino tiene el sentido de decir son diferentes. Por eso también en la guía pasada les habíamos propuesto que trataran ustedes de comprender qué quiere decir precientífico y qué quiere decir diferente. ¿Se acuerdan de eso que lo habíamos preguntado la vez pasada? Esa clave de lectura, que yo estoy retomando ahora de las intervenciones de ustedes, sería lo que nos permitiría decir que la autora nunca dice en su texto que la ciencia occidental es el modo legítimo de conocer. La autora no está diciendo eso lo estoy diciendo porque, si se acuerdan, en las transparencias que mostré la afirmación que hizo alguno o alguna de ustedes acerca de que la autora toma esa posición. Yo ahora, a través de esto, les estoy tratando de mostrar
por qué la autora no dice eso según nuestra interpretación. ¿Entienden esto que digo o es muy complicado? ¿Sí? ¿Se entiende? No, se entiende. La o el que no entiende, griten, ¿eh? Yo quiero Pataleen, decir algo. chillen. Perdón. Sí, Yo quiero decir ¿quién algo, quiere? pues yo soy Hola, Leticia. Leticia. Yo soy la que hice la cita